Bueno, ahora vamos a comenzar con la unidad 1, que se va a tratar exclusivamente sobre el acompañante o asistente terapéutico, en lo que tiene que ver con especificar muy bien su rol, cuáles son sus tareas, sus funciones, cómo lo podemos definir. Así que bueno, a lo largo de toda la unidad vamos a ir tratando de estos temas. Ahora en la segunda diapositiva tenemos expuesta la definición de acompañante terapéutico y lo define como un agente de salud mental que trabaja siempre en un equipo, integrándolo, y que instrumentando medios psicológicos colabora en la continuidad de tratamientos, ubicándose en un lugar diferente, apuntando a sostener empáticamente al acompañado y a su entorno familiar. Bueno, y en esta diapositiva podemos ver que es material extra, por lo tanto no lo vamos a encontrar en el cuadernillo, así que bueno, les sugiero que se anoten un poco lo que dice acá, que bueno, de alguna manera es otra manera de definir al acompañante terapéutico. En este caso, sí se lo continúa entendiendo como un agente de salud, pero agrega que se tienen conocimientos básicos de psicopatología con conceptos generales de psicología. O sea que durante este curso vamos a estar un poco más inmersos en el campo de la psicología. Y bueno, también está entrenado para realizar tareas de contención a pacientes tanto crónicos y agudos. O sea que no importa desde hace cuánto la persona está padeciendo una enfermedad. Y la idea es poder acompañarlo desde un nivel vivencial, desde el día a día, desde estar en la casa con el paciente, compartiendo las tareas diarias, acompañarlo a las instituciones, a todo lo que tenga que ver con el médico. Y no es interpretativo. O sea, es decir que no tiene que ver quizás con la tarea que quizás pueda hacer un psicoanalista o un psicólogo sobre darle una devolución sobre ciertas actitudes, sino tiene que ver más bien con poner el cuerpo y estar siempre al lado del otro de manera cálida y confiable. El acompañante va a ser quien precisamente acompañe al paciente en sus crisis, en los momentos más difíciles, y también lo va a acompañar en las diferentes fases del proceso. Una experiencia quizás más personal es de mí acompañando a una persona que padecía trastornos psicóticos, y la enfermedad, el trastorno en realidad es muy cíclico. Entonces, una vez ya transcurrido un largo tiempo acompañando a ese mismo paciente, fue muy fácil, gracias a la ayuda de las demás personas del equipo, detectar cómo es que se producían esas fases hasta que la persona se ponía mal y tenía su crisis. Ya sabíamos que podía tener un largo periodo de actividad, de sentirse bien, de pensar que es una persona funcional tanto para su familia como para quienes lo rodeaban, hasta el momento en donde empezaban a hacer los bajones y de a poco que escuchabas las voces, que él escuchaba las voces. Entonces, bueno, en ese recorrido de cambios que atravesaba debido a su trastorno, lo importante era que los acompañantes, el equipo, pueda notar cada uno de estos cambios y estar presente siempre para ver cuando sucedieran estas cosas. Y sobre todo informarlo al equipo, como vamos a ver más tarde, que en este caso el equipo estaba conformado por psicólogos y psiquiatras. Entonces, bueno, trabajando de esa manera en conjunto es como se podían abordar estas situaciones.
Por eso mismo, el acompañante terapéutico también es un mediador entre el paciente y sus familiares, porque no solamente se le informan estas situaciones a quienes de alguna manera también están a cargo o atendiendo al paciente, sino también a su entorno, a la familia, y poder traducir todo esto que le sucede a ellos, quienes son los que más se preocupan, los que conviven con él. Entonces, de alguna manera, uno acompaña, sostiene al paciente y a la familia. Bueno, además, el acompañamiento terapéutico consiste en una estrategia terapéutica que se despliega, como les había dicho, en la cotidianeidad del paciente, ya sea que se haya internado o realizando algún tratamiento ambulatorio o domiciliario. Y el hecho de que consista en una estrategia terapéutica también tiene que ver con el hecho de que, como repito, siempre se encuentra dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario. Como en el punto que les conté anteriormente, en mi caso había un psicólogo y un psiquiatra, pero también podría haber nutricionistas, podría haber médicos de otros tipos de especialidades, un clínico, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, psicopedagogas. Pues el grupo interdisciplinario puede ser variado dependiendo de la problemática y el caso a caso. Otro punto interesante es que el trabajo en equipo siempre nos habilita a trabajar todas las instancias conflictivas, incluso las que se generan dentro del ámbito de la coordinación de la institución, la supervisión clínica. Y la eficacia del trabajo en equipo se va a dar cuando todas las personas que trabajan bajo el mismo objetivo logran sostenerse dinámicamente en el tiempo. Y integrado a otros tratamientos, permite su continuidad en el ámbito de la vida del paciente, con su familia y con la comunidad en la tarea de la resocialización. Bueno, y continuando con lo que consiste el trabajo del acompañante, lo principal un poco ya lo hemos visto, lo que está escrito en la primera oración de la diapositiva, pero sobre todo también ayudarlo a que pueda desenvolverse en la vida cotidiana y también ir detectando que el paciente también se puede ir dando cuenta y detectando qué es lo que más le dificulta, qué es lo que le parece más sencillo de hacer, cómo avanzar y continuar con esas dificultades. Y de alguna manera en ese trabajo constante en el día a día es como de alguna manera también emerge la subjetividad, o sea, lo propio del paciente, lo propio que no tiene nada que ver ya con estar condicionado por una enfermedad o por un tipo de familia, o bueno, de alguna manera sí, sí, ¿por qué no también entender que esas cosas que atraviesan su vida de alguna manera también son aspectos que de alguna manera permiten que emerjan estas cuestiones tan propias del paciente, ¿no? Sobre lo que le gusta, sobre cómo cree que va a poder desarrollarse en el futuro, cómo se ve a sí mismo. Eso, bueno, por un lado. Y también el desarrollo del lazo social. Es decir, siempre que hay alguna cuestión desde la escuela sistémica en psicología, siempre que hablamos de un síntoma o de una enfermedad, hablamos de que hay algo, una cierta dinámica de fondo que es disfuncional, que tiene que ver muchas veces con la forma de vincularnos con los demás y de alguna manera propiciar el desarrollo del lazo social
es sumamente importante e interesante para el bienestar y la calidad de vida de un sujeto. Así que bueno, miren qué importante que es el trabajo del acompañante. Y como habíamos dicho también, la función del acompañante es seguir las disposiciones y consignas del equipo terapéutico. Cuando yo estuve trabajando en la clínica, algunas de las indicaciones que más se nos decía por ahí al equipo de acompañantes es tratar de hacer ejercicio, es quizás preguntar si el paciente había tomado la medicación o ver cómo se sentía, ayudarlo a monitorear esas situaciones, salir a caminar, salir afuera, hacer mandados, como pequeños objetivos que estaría bueno que el paciente cumpla y que quizás sería mucho más fácil de alcanzar si hay alguien que lo acompaña y permite el sostenimiento de ciertas conductas. Por eso mismo, podemos también hablar de que el acompañante terapéutico estimula aquellas potencialidades para que el paciente pueda desarrollar y comenzar a pensar un proyecto de vida. Es decir, un poco qué es lo que quiere hacer, cómo es que se ve a sí mismo en el futuro, a pesar de estar atravesando una situación complicada o una enfermedad o una crisis. Y ahí es como otra vez podemos retomar lo visto en la parte de salud, de que en todas las personas hay aspectos sanos y aspectos no tan sanos. Entonces otra vez el acompañante siempre del lado de ver cuáles son las potencialidades y aquellos aspectos saludables. Bueno, y ahora vamos a hacer una serie de distinciones para que el rol del acompañante quede mucho más marcado. Como hemos visto, si es un agente auxiliar dentro de la salud mental, lo cual, bueno, es un poco reiterativo, pero bueno, lo que lo hace un agente de salud. También es un agente resocializador en el sentido de que colabora, contribuye a que el sujeto pueda comenzar a tener vínculos más saludables y de alguna manera también que pueda volver a conectar en el caso de que no estuviera con el trabajo, con el disfrute, con actividades lúdicas, con la educación, con todos los vínculos que nos podemos encontrar, con todas las personas, mejor dicho, que nos podemos encontrar en todos esos ambientes. Es un mediador entre el terapeuta y el acompañado, un mediador diría yo entre el acompañado y el equipo interdisciplinario, y por lo tanto es una pieza fundamental dentro de él. Ahora bien, lo que no es el acompañante terapéutico es un cuidador domiciliario, que bueno, a mí me interesa mucho después focalizar un poco en esa diferencia, ya que vi que varias han trabajado de cuidadoras. También difiere mucho de un amigo, sobre todo, o un familiar, sobre todo porque el vínculo entre el acompañante y el acompañado es un vínculo meramente profesional, que si bien es importante el desarrollo de la confianza y la construcción de un vínculo, no puede repasar los límites profesionales. Es decir, no podemos ir a comer una pizza, no podemos juntarnos como si nada. Siempre tiene que estar enmarcado dentro de los acompañamientos terapéuticos previstos. Y así como también limitar qué información da uno cuando está realizando un acompañamiento, porque quien es el centro del tratamiento y del encuadre de la situación que se produce es el paciente y no el acompañante. Entonces, si nosotros vamos a realizar este tipo de trabajo, no podemos ir a contarles todos nuestros problemas o que
todo el acompañamiento se trate sobre nuestras experiencias, sino que hay que darle lugar a que emerja la palabra o las conductas del paciente. No es un enfermero tampoco, porque el acompañante terapéutico no tiene conocimientos de enfermería, de todo lo que tenga que ver con cuidados más asistenciales, del estilo de saber cómo levantar a una persona, tomar la presión, saber algo de farmacología quizás, como que lo que puede llegar a ser un acompañante terapéutico es como muy básico por demás. Así que bueno, no tiene nada que ver con el trabajo de un enfermero. Sí podemos decir que se encuentran dentro del ámbito de la salud y de alguna manera de estar presentes, pero las tareas específicas sí son muy diferentes. Tampoco es un asistente en discapacidad y tampoco es un psicólogo. Eso es muy importante. Por eso al principio, cuando definíamos de lo que se trataba ser acompañante, no tenía nada que ver con quizás dar un hecho interpretativo, una devolución, y por lo tanto no se pueden usar, al no ser psicólogos, no se pueden utilizar herramientas que sí tenga el psicólogo, sino más bien que el rol del acompañante consiste en estar presente en aquellos cambios y en aquellas indicaciones que el psicólogo le indique al paciente. Es como, ahí decíamos, como un auxiliar dentro del ámbito de la salud mental. Bueno, y por último, acá voy a ir dejando en las diapositivas una serie de diferencias con el trabajo de AT y de cuidador. Acá también presten bastante atención porque si bien hay cosas que están en el cuadernillo, hay otras que agregué yo respecto de la información que tenía y de la diferencia con el trabajo que sé que existe. Así que bueno, chicas, cualquier cosita, ya saben, estoy en el grupo y ante las dudas me avisan.